Hola a todos, un cordial saludo. Muchas gracias a los organizadores del Congreso Virtual en el 80º aniversario del Club de Otorrinolaringología. Muy amables por esta invitación. Y hoy quiero compartir con ustedes las técnicas que estoy utilizando en este momento en rinoplastia endonasal. El objetivo de toda cirugía y el objetivo especialmente en rinoplastia es que lo que nosotros hagamos y el resultado inmediato en salas de cirugía se mantenga a través del tiempo. Es de vital importancia nosotros hacer un seguimiento de nuestros pacientes durante el tiempo para así analizar y ver si las técnicas que nosotros estamos utilizando son las adecuadas y poder ir mejorando día a día y ofrecerles a nuestros pacientes un mejor resultado. Secuencia quirúrgica con el abordaje cerrado como técnica básica. A mí me gusta comenzar con el poste septocolumnelar en H. El poste en H septocolumnelar va a preservar el soporte, la proyección y la rotación que nosotros le damos a nuestra nariz. Como ya habíamos dicho anteriormente, el abordaje se hace por vía cerrada y va a producir una unión muy estable septocolumnelar. ¿Cómo se hace el poste septocolumnelar? Se toman dos pedazos de cartílago, uno de 20 a 22 milímetros de largo, otro más pequeño, entre 10 y 15 milímetros de largo, ambos con un ancho de 5 milímetros. El más pequeño se va a colocar en forma de hacha o en forma perpendicular a 5 milímetros de la base inferior del cartílago más largo. Se une y se estabiliza con 2-3 puntos de Vicryl. Continuamos con la técnica de los nuevos domos que fue descrita por Fernando Pedrosa en el año 2002. Y esta técnica consiste en, primero, realizar el delivery de los cartílagos laterales inferiores. Identificamos y marcamos el domo natural. Identificamos dónde queremos nosotros colocar el nuevo domo, lateralizándolo entre 2 y 5 milímetros dependiendo de cada caso. Tenemos que entender y acordarnos de que por cada milímetro que se lateralice el domo, vamos a ganar una rotación de 3 grados en el ángulo nasolabial. Cuando ya identificamos y colocamos la posición del nuevo domo, se realiza la sutura transdomal para mantener en la nueva posición este neodomo. Posteriormente, se coloca el poste en hacha septocolumnelar en un bolsillo muy preciso entre las cruras medias. Y lo vamos a mantener en posición con dos suturas. Primero, la sutura interdomal, que se coloca a 2 milímetros por debajo del domo, del nuevo domo. Y la sutura intercrural, que se va a colocar a 6 milímetros por debajo del nuevo domo. Debemos entender que ambas suturas, además de las cruras, se coloca también en ella el poste septocolumnelar. Así vamos a obtener lo que es el triángulo estético. Es de entender que la base de este triángulo estético debe medir como mínimo 8 milímetros. Al final de la cirugía, cuando ya se ha realizado todo lo que necesitábamos hacer en esta nariz y ya vamos a comenzar a hacer el cierre de las incisiones del abordaje endonasal, esta lengüeta del poste septocolumnelar se va a fijar al cartílago septal. Lo bueno de esta lengüeta es que si nosotros necesitamos darle más proyección o más rotación a esta punta,
se coloca en una posición más superior en el cartílago septal. Miremos un video donde ya tenemos armado el poste septocolumnar y cómo se coloca entre las cruras medias. Voy a tratar de adelantar un poquito el video. Entonces tenemos el poste septocolumnar en hacha. Ya hicimos lo que necesitaban, ya lateralizamos los domos en la posición que nosotros queríamos y vamos a fijarlo con el punto intercupular o interdomal, que se toma 2 milímetros por debajo del nuevo domo. Y luego el punto intercrural. Como vemos, se toma la porción caudal de la crura lateral izquierda, se toma el injerto o el poste intercrural en hacha y se toma el borde caudal de la crura media del lado contralateral o el lado izquierdo. Con estos dos puntos fijamos el poste septocolumnar el hacha y ya posteriormente logramos el triángulo estético. Este cartílago, dependiendo de nuestras necesidades, lo cortamos a nivel del domo, si es piel muy delgada, o lo dejamos, si vamos a necesitar más injertos, un poco más largo por encima del domo. Resumamos en esta animación lo que es el poste septocolumnar en H. Dos cartílagos, uno de 20 milímetros de largo, 5 milímetros de ancho, el otro 10-15 milímetros de largo por 5 milímetros de ancho. Lo colocamos en forma de hacha con dos suturas, 5 milímetros por encima del borde inferior. Nos vamos al cartílago lateral inferior, identificamos el domo original, luego el nuevo domo dependiendo de lo que nosotros queremos darle a este paciente, una resección mediocefálica muy conservadora, el punto transfixiante para mantener el nuevo domo en posición. Colocamos entonces ya el injerto de poste septocolumnar en hacha con la sutura interdomal y luego la sutura intercrural, como habíamos dicho, 6 milímetros por debajo del nuevo domo. Al final de la cirugía vamos a suturar esta lonja del cartílago en hacha y se sutura al cartílago septal, como habíamos dicho anteriormente. Si lo queremos más rotado o más proyectado, lo colocamos en una posición superior. Y ya con estas dos suturas vemos un triángulo estético bastante estable. Y el objetivo, como habíamos dicho, es que este resultado que nosotros obtenemos en el postoperatorio inmediato, tenerlo por mucho tiempo y especialmente, ojalá, pues, por siempre. Un caso donde se hizo esto, lateralización de domos, definición de la punta, rotación de la punta,
poste septocolumnar en hacha, nos da una muy buena definición, muy buena proyección y rotación. Esta paciente también se le hizo la mentoplastia. La paciente riéndose, vemos muy estable el complejo septocolumnar. Analicemos otros casos. Vamos a tener aquí en este paciente una piel extremadamente delgada, una asimetría tanto en el dorso como en la punta de la nariz. Vemos unas cruras laterales con una concavidad bastante grandes, una simetría en su base, con unas narinas asimétricas y una lateralización de la columela hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿qué se le hizo a este paciente? Técnica endonasal. Vemos los cartílagos y las asimetrías de los cartílagos laterales inferiores, el nivel cupular y la concavidad marcada en ambas cruras laterales. Lateralizamos el domo 3 milímetros y marcamos 4 milímetros por debajo del nuevo domo. Se disecan completamente las cruras laterales y a este nivel, a los 4 milímetros por debajo del nuevo domo, se cortan ambas cruras laterales. Se voltean en el mismo eje y vuelven y se suturan en posición, dejando la porción superior conveja y la porción cóncava inferior. Luego realizamos lo mismo que vimos ahorita, definiendo ya lo que es el triángulo estético, y esto es lo que obtuvimos en el posoperatorio inmediato. Alcanzamos a ver este paciente 8 meses posterior a su cirugía, 4 años, con una mejor definición y el dorso más recto, la punta nasal más simétrica, con mejor definición y funcionalmente el paciente muy aceptable con su respiración nasal. Aquí alcanzamos a ver las fotos de base a los 8 meses y a los 4 años después de la cirugía y su porción lateral, en el cual tratamos de no alterarlo porque se veía muy bien desde el prequirúrgico. Y la posición lateral. Este es un acercamiento de lo que logramos con esta técnica. Injertos en puntas gruesas, generalmente se le adiciona lo que es el cartílago tipo Shin o el escudo. Y eso fue lo que utilizamos en este paciente con una piel gruesa, punta bulbosa, caída, nariz a tensión, jiba bastante grande, cuando se ríe descenso marcado de la punta de la nariz. ¿Y qué fue lo que hicimos? Lateralizamos 4 milímetros este dorso para darle una mejor rotación, una mejor proyección a la punta de la nariz, un poste en hacha de longitud de 18 milímetros, igual que el escudo. Se le hizo un soporte a nivel alar y también en el triángulo débil. Es de anotar que el borde del escudo se dejó 3 milímetros por encima, como vemos aquí, de los nuevos domos. Y esta es la posición. El escudo, el poste septocolumnar y los nuevos domos. Posoperatorio inmediato y la base de la nariz. Estos puntos que nosotros vemos aquí de Vicryl es para darle estabilidad al injerto que utilizamos en el triángulo débil para darle mejor estéticamente y quitar estas depresiones que se veían inicialmente. Aquí vemos el posquirúrgico inmediato y al año de la cirugía de esta paciente. En la base nasal, los 3/4, lateral, con muy buena rotación, muy buena proyección y relación dorso-punta adecuada. En este caso, con una piel mucho más gruesa que la anterior, una punta muy ancha, punta nasal colgante, ángulo nasolabial muy estrecho, mentón prominente, que es importantísimo el análisis y la perfilometría prequirúrgica, sobre todo porque para entender hasta dónde debemos disminuir la proyección y qué rotación le debemos dar de acuerdo a las características de cada paciente. Punta nasal sobreproyectada, jiba del dorso nasal pequeña, como habíamos dicho anteriormente también, piel muy gruesa. El objetivo es mejorar el ángulo nasolabial, disminuir en términos generales el tamaño de la nariz con
reducción de la base de la nariz, de proyección de la punta nasal y reducción de su jiba. Vamos a lograr la deproyección de la punta nasal con resección de los pies de la columela o de los pies de la crura media. Aquí alcanzamos a ver entonces la distancia de 3-4 milímetros que se le dejó del poste intercrural sobre los nuevos domos, la colocación sobre este poste del escudo para darle mayor estabilidad y un escudo tipo PEC para darle mejor definición a esta punta. Entonces, adicionalmente a lo que habíamos dicho, la rotación o lateralización de los domos fue 4 milímetros, resección de 3 milímetros de los pies de crura para disminuir esta proyección. Tanto el poste en hacha como el escudo de longitud de 18 milímetros, bastante largos, y dejamos los bordes del domo 3 milímetros por encima del neodomo. Este es el posquirúrgico inmediato de esta paciente y su resultado a los 14 meses, año larguito, de su rinoplastia. En la base de la nariz con mejor definición, igual en la posición lateral, punta nasal en términos generales más pequeña, pero con muy buena estructura y grande la nariz, sobre todo para que no vaya a hacer contrapeso a un mentón tan grande. Y vemos una perfilometría muy adecuada y como por pura ilusión óptica, esta paciente se le suavizan todas sus facciones. Posición en 3/4. Sigamos en pacientes afrodescendientes con una punta nasal muy hipoproyectada, base nasal ancha y asimétrica, crura media corta con columnela colgante y la punta muy caída. Adicionalmente, dorso muy bajo. En el nacio tenía 0.8 milímetros, entonces necesitábamos aumentar ese dorso. Esta posición de base, vemos una crura lateralizada al lado derecho, asimetrías de las narinas y adicionalmente esta se le hizo el poste en hacha, 3 milímetros la lateralización de los domos, un injerto de crura lateral de 2 centímetros y el domo se le dejó 3 milímetros por encima de sus nuevos domos. Este es el posoperatorio inmediato con mejor proyección, relación columnela borde de las narinas más adecuado y se le puso un injerto en el dorso nasal para darle también mejor proyección. Adicionalmente se le hizo blefaroplastia superior, inferior y mentoplastia. Este fue el posoperatorio a los 10 meses de la cirugía, logrando pues una mejor simetría facial, tanto nasal con lo del mentón y su blefaroplastia. La base de la nariz más adecuada y su dorso también con mejor estructura y mejor proyección. Y los 3/4 en esta paciente y vemos pues, la suavidad que esto le producimos en el rostro con su mejor armonía en términos generales. Para terminar, esta paciente con piel mucho más gruesa que las anteriores, pero además de ser gruesa es muy fofa, muy débil esta punta, entonces necesita muchísimas mayores estructuras porque sus cartílagos adicionalmente son muy débiles. Un dorso muy alto, columnela colgante, depresión marcada en el triángulo débil, punta caída. ¿Y qué fue lo que se le hizo? Además de todo lo anterior, me explico. Poste septocolumnelar en hacha, escudo, ambos de 18-19 milímetros de largo, se le colocó un cartílago articulado de 22 milímetros de largo por 5-6 milímetros de ancho. Y adicionalmente un capuchón para camuflar todos los injertos que se le colocaron. ¿Esto qué quiere decir? Aquí alcanzamos a ver en esta diapositiva los dos cartílagos articulados en ambas cruras laterales suturados al poste que se dejó 4 milímetros por encima de los nuevos domos y se colocó el injerto tipo Shin para darle una mejor definición a esta punta y el cartílago para camuflar esto en forma de capuchón, cubriendo todos los cartílagos articulados, el poste septocolumnelar por detrás del escudo.
Este es el posoperatorio al año, año y medio de su cirugía, con mejor definición en su base de la nariz, los 3/4 de esta paciente de frente, mejor definición, mejor proyección, rotación y de perfil una relación dorso-punta muy adecuada, logrando la proyección y la rotación de esta punta que nosotros necesitamos. La cirugía de la nariz es una cirugía de detalles y de estructura que nosotros se la debemos dar a todos los pacientes para obtener el resultado a largo plazo que siempre hemos deseado. Muchas gracias por su atención y feliz día.